Entonces, ya pasamos, digamos, ya estuvimos viendo cómo es el movimiento del agua, ¿sí? En el último momento, por decirlo de algún modo, de la planta, ¿sí? Como se está yendo. Cómo es el movimiento del agua desde la cámara subestomática hacia la atmósfera, ¿sí? Que es lo que nosotros conocemos como transpiración, ¿sí? Ahora, vamos a ir viendo cómo es el movimiento del agua dentro de la planta, ¿sí? Entonces, si uno quiere pensar cómo es el movimiento de agua a través de las células, sí, algo de esto estuvimos viendo en la clase pasada. ¿Se acuerdan que nosotros poníamos la papa, la pusimos en distintos pedacitos de papa en distintas soluciones que tenían distinto potencial agua? Bueno, ahí, ¿sí? El agua entra o sale, ¿sí? Atravesando, cuando entra a las células de la papa, de la papita, ¿sí? Entonces, eso es un movimiento que es de célula a célula, ¿sí? De célula al apoplasto y del apoplasto a la célula, ¿sí? Entonces, en todas las plantas, ¿sí? Que está llena de células, ¿sí? El agua se va moviendo, ¿sí? ¿Y cómo se mueve? Se mueve de donde hay más potencial agua, donde hay menos. ¿Se acuerdan que decíamos? El agua tiende a equilibrarse en los potenciales agua, y entonces va a ir del punto en donde hay un potencial agua mayor a donde hay un potencial agua menor, ¿sí? Entonces, el agua puede entrar a la célula o salir por esa diferencia de potencial agua, ¿sí? Entonces, lo que hace mover al agua, ¿sí? La fuerza motriz, ¿sí? Es el gradiente de potencial agua, ¿sí? Y es un mecanismo que eso es lo que se llama difusión en fase líquida, ¿sí? Entonces, siempre en realidad que el agua atraviese una membrana, ¿sí? Porque cuando entra a la célula o sale de la célula, atraviesa la membrana, el agua se mueve por una difusión en fase líquida y por un gradiente, ¿sí? Lo que la hace mover es el gradiente de potencial agua. De donde hay más potencial agua, donde hay menos, ¿sí? Gradiente se escribe siempre así como un triangulito, ¿sí? Bueno, entonces, de célula a célula se va a mover, ¿sí? Como vimos la clase pasada, por diferencia de potenciales agua. Y después tenemos que pensar cómo se mueve en el xilema, ¿sí? En el xilema, el tipo de movimiento es distinto, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Se genera, ¿sí? Una especie de succión del agua, ¿sí? ¿Por qué se generó una succión? Bueno, nosotros teníamos, acá de vuelta, esta es como la imagen de una hoja, ¿sí? Cortada transversalmente, y acá tenemos la capa de epidermis, está en rosa, ¿sí? La capa de células epidérmicas de arriba, de la cara de arriba de la hoja y de la cara de abajo de la hoja, ¿sí? Después tenemos acá en verdecito, tenemos lo que sería como la cutícula, ¿sí? Acá tenemos un estoma, por ejemplo, y acá están todas las células del mesófilo, ¿sí? Y acá tenemos un vasito, un xilema, ¿sí? Que viene por acá. Fíjense que el xilema al estoma en general suele estar como a unas 10, 15 células, ¿sí? Están más o menos cerca, relativamente cerca. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto está todo lleno de agua líquida, ¿no? Todas las paredes, todo por acá y agua líquida. Recién decíamos, acá está lleno de agua líquida, ¿sí? Que se está evaporando en esta cámara subestomática, y si el estoma está abierto, está saliendo como vapor de agua hacia la atmósfera. Mientras va saliendo como vapor de agua, ¿qué va ocurriendo con el agua líquida que está acá? Sigue evaporándose, ¿sí? Porque esto siempre está al 100% humedad relativa, siempre está lleno de vapor de agua. Entonces, si se va el vapor de agua, lo que tiene que ocurrir es que se vuelve a llenar con el agua líquida. Entonces, el potencial agua del agua acá empieza a bajar, ¿sí? Mientras esto está transpirando, va bajando el potencial agua. Y esa bajada de potencial agua hace que por ejemplo, el agua que está dentro de las células va a salir de la célula, porque afuera ahora hay menos agua, y entonces en la célula del lado va a venir a esta célula, ¿sí? ¿Se entiende?
El agua se va a ir moviendo, ¿sí? Hasta que llega al xilema, ¿sí? Y ahí, en el xilema viene, el agua viene, es como, el xilema es como una especie acá hay como un dibujito, es como si fuese una tubería directamente, ¿sí? El xilema está formado por células muertas, ¿sí? De las células quedan básicamente solo las paredes celulares, ¿sí? No tiene membrana el xilema. Entonces, eso funciona muy similar a una cañería, ¿sí? Porque son solo paredes. Entonces, el agua se mueve, ¿sí? Por esa succión que se genera acá, ¿sí? Genera como una especie de tensión, ¿sí? Que se transmite desde acá, desde donde se está evaporando el agua, hasta el xilema llega esa tensión, y después el xilema, acá estamos hablando del xilema acá de la hoja, pero toda esa tensión se transmite por todo el xilema de la hoja, el xilema del pecíolo, el xilema del tallo, llega al xilema de la raíz y llega hasta el suelo, ¿sí? Entonces, esta evaporación, esta salida de vapor de agua de las cámaras subestomáticas genera una tensión que se transmite por toda la planta y que llega al suelo, ¿sí? Esa tensión, ¿sí? Esa tensión ocurre gracias a eso que explicábamos la clase pasada, que tiene que ver con la cohesión que existe entre las moléculas, ¿sí? Gracias a que las moléculas de agua van todas unidas entre sí, ¿sí? Entonces, como acá se va perdiendo el agua como vapor de agua, es como un tironeo de esa agua, ¿sí? Y esto es como si fuese un hilo, ¿sí? Que está tironeado por la atmósfera, por decirlo de algún modo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se mueve en el xilema? Se mueve principalmente por una diferencia de presión hidrostática, ¿sí? Acá hay una presión negativa. ¿Se acuerdan que en la clase pasada decíamos, adentro de la célula el potencial de presión es positivo, porque es la presión que el agua ejerce contra la pared? Pero después, en el tallo, en el xilema, ¿sí? Y en el suelo también, la presión es negativa, porque es una presión negativa, es una presión hidrostática, ¿sí? Es como una especie de, es una tensión, ¿sí? Que es la que chupa, ¿sí? Tensiona y tira del agua de algún modo desde el suelo, ¿sí? Desde la atmósfera, digamos, hacia el suelo, ¿sí? Entonces, el movimiento en el xilema es un movimiento que ocurre por una diferencia de presiones hidrostáticas, ¿sí? Un gradiente de potencial de presión, ¿sí? Siempre es ascendente, o sea, de la raíz hacia arriba. Y siempre tiene una misma dirección, ¿sí? Una única Perfecto. dirección, que es desde el suelo hacia la atmósfera, ¿sí? Por supuesto, tenemos como un hilo de agua que va todo así por esta hoja, otro va a ir por esta hoja, otro va a ir por esta hoja, pero siempre va hacia la atmósfera, ¿sí? Cuando veamos más adelante el movimiento, por ejemplo, de los fotosimilados en el floema, vamos a ver que el floema puede ir de esta hoja a la raíz o de esta hoja a esta hoja más joven, ¿sí? Entonces, en el floema el movimiento de los azúcares y del agua, porque se mueve el agua dentro del floema junto con los azúcares, tiene varias direcciones distintas. En el xilema no, el xilema siempre es una única dirección. Entonces, como el xilema no está interrumpido por membranas, ¿sí? Sino que lo único que queda de las células son las paredes, ¿sí? Y las paredes, las células entre sí tienen conexiones, tanto las células vivas como las del xilema tienen conexiones ¿dónde está? No. Plasmáticas, que son Profe, sí, perdón, una pregunta. Entonces, en el xilema, el movimiento del agua siempre es ascendente. sí, el Perfecto, xilema siempre es ascendente, hacia la atmósfera, siempre. gracias. Entonces, eh, en las células vivas, ¿sí?
también tenemos estas conexiones entre células, ¿sí? Por donde no, el movimiento del agua tampoco atraviesa ahí membranas, ¿sí? Porque se mueve por plasmodesmos. El xilema tiene plasmodesmos muy grandes, ¿sí? Y son células que se mueren, ¿sí? No tienen membrana, pero sí le quedan todas esas conexiones, ¿sí? Entonces, esas conexiones son muy importantes porque son las que generan que no atraviesa pared tampoco acá, ¿sí? Perdón, me quedan dudas de que entre lo que es adhesión y cohesión. No llego como a... ¿Cuál es la diferencia? La cohesión es como que se pegan, no llego a entender. La cohesión es la fuerza, ¿sí? Las moléculas de agua tienen entre sí, tienen fuerzas de cohesión, ¿sí? Una perfecto. molécula está unida a otra por la fuerza de cohesión. Sí. Bien. Y después, con el sólido, tienen fuerzas de adhesión, ¿sí? También quedan unidas no me quedaba claro esa parte, por está bien. fuerza de adhesión. Entonces, esa fuerza de cohesión, principalmente, es la que permite que el movimiento del agua sea un continuo, ¿sí? Si no fuesen, cuando pasan a estado gaseoso, pierden esas fuerzas de cohesión. Y las moléculas de vapor de agua ya se separan, no van juntitas en la atmósfera. Está bien. Eso es lo que no entendía. Cuando son líquidas, cuando las moléculas de agua están líquidas, esas fuerzas de cohesión son muy importantes porque son los que permiten que vayan juntas. Si yo tengo... Y las de adhesión son las que permiten que el sólido también genere una fuerza de cohesión. Si yo, por ejemplo, si tuviera un poco de agua, yo acá tengo no sé si ustedes ven o no se ve nada. Tengo unas gotas de agua, ¿no? Acá en la cuchara, ¿lo ven o no? ¿Sí? Un poquito más arriba. Un poquito más arriba, aproximadamente. Ahí. No sé si se llega a ver. Pero si yo... Sí, ahora ahí, sí. Antes de caer, ¿por qué no se cae la gota? ¿Por qué no se cae? O pone resistencia. Esa es la fuerza de adhesión. Porque la fuerza de cohesión. La fuerza de cohesión y de adhesión a la cuchara, ¿sí? La cuchara. Y cuando caen, fíjense que caen todas juntas, caen de a gotas. Sí. ¿Por qué caen de a gotas y no hacen un spray? Claro. Porque van unidas con estas fuerzas de cohesión. Exacto. Entonces, son fuertes esas fuerzas, ¿sí? Por supuesto que se pueden romper, pero son fuerzas que son fuertes y las mantienen bastante unidas a las moléculas. Se pueden romper, vamos a ver que eso puede ocurrir y eso trae aparejado problemas para las plantas, pero en condiciones más o menos normales eso no ocurre, ¿sí? Las moléculas de agua van todas juntitas. Entonces, tienen un movimiento que se llama flujo masal. El flujo masal no atraviesa membranas, ¿sí? El agua se mueve por flujo masal por una diferencia de presión hidrostática, ¿sí? El movimiento del agua en una cañería, en una tubería de agua es igual, ¿sí? También es flujo masal y también tiene que haber una presión hidrostática para que se mueva, ¿sí? Entonces, en el xilema, el agua se mueve entre célula y célula. El agua se mueve por un gradiente de potencial agua, ¿sí? Y el mecanismo es una difusión en fase líquida, ¿sí? Y, en cambio, en el xilema el mecanismo es flujo masal y se mueve por un gradiente de presión hidrostática, ¿sí? Bueno, entonces llegamos a las raíces, ¿no? Entonces el agua se va perdiendo como vapor de agua por acá, eso genera una tensión que llega al xilema y se transmite por todo el xilema de la planta hasta que llega al xilema de la raíz, ¿sí? Cuando llega al xilema de la raíz, eso llega al apoplasto, ¿sí? Y termina llegando a las cercanías del suelo, ¿sí? ¿Por dónde se absorbe el agua en las raíces? Bueno, no todas las zonas de la raíz absorben agua por igual, ¿sí? Las raíces tienen distintas zonas, tienen un ápice,
¿sí? Que es la puntita, que es por donde va creciendo la raíz, que es bastante impermeable al agua, ¿sí? Tiene en general una cofia, y acá hay una zona que es bastante impermeable, entre otras cosas porque acá las células están indiferenciadas, ¿sí? No tienen diferenciación todavía. ¿Por qué? Porque están dividiéndose y creciendo, ¿sí? Las raíces crecen en este ápice. Entonces, acá hay un conjunto de células indiferenciadas. Vamos a ver más adelante qué son esas células meristemáticas, ¿sí? que son indiferenciadas, y que es en donde crece la raíz. Entonces, esa parte suele ser bastante impermeable al agua. Después, ahí empieza a diferenciarse, ¿sí? Las raíces, ¿sí? Y ahora vamos a ver que en esa diferenciación que empieza a ocurrir, empieza a diferenciarse un conjunto de células que se llaman endodermis, ¿sí? Que interrumpen el flujo del agua, ¿sí? El flujo masal, ya lo vamos a ver. Pero en esta zona, en donde está entre la zona que está bien diferenciada y el ápice y la punta, digamos, tenemos una zona en que empieza a diferenciarse, pero que no está del todo diferenciada. Entonces, esta es la zona en donde ocurre una absorción más rápida de agua y de iones, ¿sí? Vamos a ver cuando veamos las clases de nutrientes, en donde la absorción de nutrientes en esta zona es importante para ciertos tipos de nutrientes, ¿sí? Entonces, acá el agua que ingresa del suelo por acá, por esta zona, ingresa y llega directo al xilema sin ser interrumpida, ¿sí? Después, en el resto de la raíz, sigue ingresando el agua, pero el agua ya ingresa más lento. ¿Por qué? Porque existe esa endodermis que interrumpe el flujo masal, ¿sí? Y entonces el agua ahí tiene que entrar por difusión, ¿sí? Ahora vamos a ver. Pero entonces, la zona de absorción más rápida es esta, ¿sí? Ojo, que esta es la zona de absorción más rápida, pero no necesariamente en magnitud sea la de mayor magnitud de absorción, porque acá todo el resto que está diferenciado absorbe un montón de agua, ¿sí? Pero no es tan rápida la absorción, ¿sí? Cuando hablamos de esa zona diferenciada, ¿sí? Hablamos de que la raíz tiene lo que se llama endodermis. ¿Qué es la endodermis? Es un conjunto de células, ¿sí? Endodérmicas que tienen alrededor, que es un conjunto de células que están todas alrededor del xilema, ¿sí? A ver si hay un corte, no sé por qué no tengo un corte más redondo. Perdón, a ver, no sé por qué no me quedó. Acá se ve mejor. Si yo tengo acá la raíz y la corto así, ¿sí? Acá en el medio tengo el xilema, ¿no? También tengo los floemas y qué sé yo. Bueno, alrededor del xilema y del floema está este conjunto de células que se ven acá como amarillitas, que es lo que se llama la endodermis, ¿sí? Esa endodermis, perdón, esta no era. Esa endodermis es lo que acá está, esto es como solo una porción, ¿sí? Una porción de raíz. Está recubierta, esas células están recubiertas por algo que se llama bandas de Caspari, ¿sí? Que son que tiene mucha suberina y lignina, ¿sí? Que son moléculas muy muy impermeables, ¿sí? El agua no puede pasar por ahí, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que yo les decía que entre las células existe el apoplasto, ¿sí? Y entonces el agua se mueve en el apoplasto libremente, ¿sí? No se puede ingresar o salir de la célula, pero después todo lo que se mueve por apoplasto
va libre, porque no hay ninguna membrana que lo interrumpa. Bueno, el agua que puede ingresar, ¿sí?, a la raíz y moverse toda libremente por el apoplasto hasta que llega acá. Cuando llega a esta endodermis, estas bandas de Caspari evitan que el agua se pueda mover por esa vía apoplástica, ¿sí? No puede seguir moviéndose entre las células libremente. ¿Por qué? Porque esto es una barrera impermeable al agua, ¿sí? Entonces obliga a que el agua sí o sí ingrese a la célula, ¿sí? Entonces el agua tiene que ingresar sí o sí a la célula y recién después llega al xilema. Entonces, esto es una barrera física que hace que el agua pase sí o sí a través de la membrana de la célula. ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué piensan que puede ser importante que el agua pase a través? ¿Cuál es la diferencia entre que vaya por el apoplasto y que ingrese a la célula a través de la membrana? Se produce como un filtro de los nutrientes que toma, tal Exacto. vez. No sé, se me ocurre eso. Ahí va. Es como una especie de filtro, porque el agua no viene solita tampoco, ¿no? El agua viene con un montón de cosas disueltas, que ¿dónde están? Están en el suelo. Entonces, todo lo que está en el agua ingresa disuelto en el agua, ¿sí? Y llega. Entonces, si llega hasta acá y tiene que atravesar la membrana, en la membrana no ingresan las cosas libremente, ¿sí? La membrana es una bicapa lipídica que tiene colitas hidrofílicas y adentro tiene unas colas hidrofóbicas, tiene unas cabecitas, hidrofílicas, y adentro es hidrofóbica, entonces no pasa cualquier cosa por ahí. Para que pasen cosas tienen que existir ciertos canales o transportadores, ¿sí? El agua ingresa por canales, ¿sí? Entonces, el agua ingresa por canales y las cosas que están disueltas en el agua tienen que ingresar o no por mecanismos que los vamos a ver en las próximas clases. Pero la cuestión es que entonces la banda de Caspari hace como una especie de filtro, ¿sí? Es como, bueno, no ingresa cualquier cosa por ahí, ¿sí? Entonces, en las raíces, acá el ingreso de agua es más lento, ¿sí? ¿Por qué? Porque el flujo masal, ¿sí? El flujo masal es este movimiento que ocurre por gradiente por diferencia de presión, ¿sí? Que es un movimiento rápido del agua. Bueno, cuando ingresa acá en las raíces, en esta parte que hay endodermis, se interrumpe, ¿sí? En cambio, esta otra zona no tiene la endodermis bien diferenciada y entonces acá en esta zona es pequeña de las raíces, pero el agua puede ingresar con lo que haya disuelto en el agua, ¿sí? Y llega al xilema sin ser interrumpida, ¿sí? Vamos a ver. Eso estaría, perdón, sí. esa parte estaría antes de la endodermis. En la endodermis ya está el filtro, ya estaría el filtro, ¿no? Claro, en la endodermis ya está el filtro. Este filtro, este endodermis, ya acá hay endodermis y está el filtro, ¿sí? Entonces el agua que ingresa por acá, se encuentra con este filtro. Acá en esta zona de la raíz es donde yo les digo que hay una pequeña zona en donde todavía esto no está formado, o no está bien formado, y entonces el agua puede llegar hasta el xilema sin pasar por ese filtro, ¿sí? Entonces, el agua puede ingresar tanto por la vía apoplástica y moverse por apoplasto hasta el endodermis, pero después sí o sí tiene que ingresar por difusión, o muchas veces ingresa por los pelitos, ya entra a la célula en algún momento acá de la epidermis o de las células parenquimáticas de la raíz, y después sí se mueve sin problema y llega al xilema, ¿sí? Pero entonces hay como dos vías de entrada, una que se llama vía simplástica, ¿sí? Y la otra es apoplástica. Pero la apoplástica se ve interrumpida por la endodermis, ¿sí? ¿De qué creen que depende la absorción de agua? ¿De qué dirían que depende?
De la diferencia de potenciales entre la planta y el suelo. O sea, de la cantidad de agua que hay en el suelo, la diferencia de potenciales, pero ¿de qué más dependen si uno piensa desde el punto de vista de la planta? Depende mucho de cómo son las raíces, ¿o no? La cantidad de los pelitos absorbentes, que ahora no recuerdo el nombre, se me fue. De las raíces secundarias. Eso, porque algunas tienen. Las distintas especies tienen distinta arquitectura, distinta estructura radicular, ¿sí? No todas tienen igual. Por ejemplo, acá hay unos pastitos, ¿sí? Que fíjense que tienen unas raíces muy pequeñas, ¿sí? La capacidad de absorción de agua que tiene este pasto no es el mismo que el de esta planta, ¿sí? Y después también hay diferencias entre esta planta y esta otra planta. Por ejemplo, esta tiene muchas ramificaciones, ¿sí? Si bien, pero tiene raíces que llegan a los... acá están los metros de altura. No son metros de altura, son centímetros. Son pies estos, feet. No sé la conversión de pies, pero estos deben ser, qué sé yo, 1 metro y pico. De pies a metro. Perdón, además está la diferencia entre raíz pivotante y raíz fasciculada, ¿no? Raíz, ¿cómo? Si hay diferencia en cuanto a la absorción entre raíz fasciculada y pivotante. Sí. Los distintos tipos, los distintos tipos de raíz tienen distintas capacidades de absorción, ¿sí? Y estas raíces, por ejemplo, tenés plantas que ramifican mucho menos, que tienen las raíces principales mucho más largas, ¿sí? Y plantas que tienen otra estrategia distinta, que tienen más raíces secundarias, ¿sí? O más ramificaciones, pero no tanto de raíces secundarias, sino de raíz primaria, ¿sí? Hay un montón de cuestiones distintas, ¿sí? Que tienen que ver con la capacidad de absorción y también tiene que ver con otras cosas, ¿sí? Las raíces no solo cumplen la función de absorción, también cumplen mucho, tienen mucho que ver con el sostén, ¿no? de la parte aérea, y entonces dependen mucho del tipo de suelo, un montón de cosas. Pero la cuestión es que las distintas especies tienen distintos tipos de raíces y eso hace que el volumen de suelo, ¿sí? que exploran sea distinto y que entonces la capacidad de absorción sea distinta, ¿sí? Acá 7 pies son más o menos 2 metros y picos, ¿sí? Entonces miren que hay plantas que capaz llegan a 2 metros en la parte aérea, ¿sí? Fíjense esta planta, y tiene como 4 metros de raíz, ¿sí? Entonces muchas veces tienen mucha más raíz que parte aérea, ¿sí? En longitud, o no, a veces tienen la misma cantidad, ¿sí? Acá no tienen, estos pastitos no tienen raíces más largas que el pasto en sí. Es muy variable eso según la especie. La cuestión es que depende de eso la absorción, ¿sí? Entonces hay especies que son y como los tubérculos también que acumulan, suelos más húmedos y especies más adaptadas a suelos más secos, ¿sí? Los tubérculos, por ejemplo, que acumulan, es un tipo de raíz, eso también tiene, esas acumulan más, por ejemplo. Digo, no sé si acumulan y sostienen, no es por el sostén o claro, no sé. Pero el tubérculo no tiene función de absorción. Entonces, yo pensaba que sí. No es la función como... Los tubérculos son de reserva de fotoasimilados. Está bien. Yo creí que tenía que ver con esto. Bueno, perdón.
no, digamos, reservan agua, contienen un montón de agua, pero no es como la función principal del tubérculo proveerle agua a la parte aérea, digamos. Las raíces absorben agua, el agua que se va perdiendo por las hojas, por transpiración, se recupera en la planta por la absorción de las raíces. Entonces la función de absorción es principalmente de las raíces, ¿sí? Siempre en plantas terrestres, ¿no? Las plantas sumergidas tienen esa otra fisiología. ¿De qué más depende también la absorción de agua? Bueno, también depende de la edad de la planta, ¿no? No es lo mismo, ¿sí? Una misma planta, pero no es lo mismo a los 10 días que a los 50 días, ¿sí? Esta plantita explora mucho menos suelo, ¿sí? Entonces, en realidad es mucho más sensible a la sequía, una plántula en general, que una planta más adulta, que ya tiene un mayor desarrollo radicular, ¿sí? Entonces, la absorción también depende de eso, ¿sí? No solo de la especie y de qué estructura de raíz tenga, sino también del desarrollo que tiene que ver con la edad, ¿sí? Los factores ambientales de en qué condiciones crecen esas plantas también provocan cambios en el crecimiento de las raíces. Una planta, plantas de la misma especie cultivadas al sol, ¿sí? Tienen un tipo de raíces, ¿sí? O una estructura radicular muy distinta que cuando están cultivadas a la sombra, ¿sí? Entonces, la calidad lumínica también cambia la estructura de las raíces y entonces cambia la capacidad de absorción de agua, ¿sí? Hay factores que son antrópicos, ¿sí? Que los provocamos nosotros, ¿sí? Que tienen que ver, por ejemplo, con efectos del manejo del suelo. No sé si escucharon hablar del piso arado, pero el piso arado es un problema que hay bastante serio en muchos campos de la Argentina y de un montón de países, que se generó después de muchos años de labranzas del suelo, de arar el suelo, ¿sí? El arado del suelo es la remoción del suelo mecánica, ¿sí? Pasa el arado y levanta una porción del suelo y lo remueve, ¿sí? Como siempre eso, la pala mecánica tiene como un tamaño, ¿sí? Siempre se va haciendo en el suelo durante muchos años, se fue arando el suelo y se fue removiendo siempre la misma porción de suelo. ¿Qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió después de muchos años es que lo que no se removía se fue compactando, y hoy en día hay lugares en donde hay lo que se llama piso arado, ¿sí? Hay una compactación tal a unos 20 más o menos centímetros, ¿sí? O menos, 15 a veces, desde la superficie del suelo, que es totalmente impenetrable para las raíces. Las raíces no pueden atravesar esa compactación. Entonces, las plantas solo pueden tener raíces de 15, 20 centímetros, ¿sí? Entonces es un problema a veces muy serio en algunos campos, el piso arado, que se generó por el mal manejo, ¿no? del suelo durante muchos años. Y entonces eso también me va a afectar la absorción de agua, ¿sí? Porque las raíces no pueden crecer lo que tienen que crecer, ¿sí? Otros factores ambientales, ¿sí? que afectan la absorción de agua tienen que ver con la temperatura, ¿sí? La temperatura del suelo, ¿sí? Sobre todo la temperatura, no las temperaturas altas, sino más bien las temperaturas muy frías, afectan mucho a la absorción del agua, ¿sí?
Y la afectan por dos cuestiones, ¿sí? Cuando la temperatura es muy fría, ¿sí? El agua tiene cambios en la viscosidad, ¿sí? Se vuelve más viscosa, ¿sí? Entonces, la viscosidad del agua hace que el agua tenga un potencial agua mucho más bajo, ¿sí? Que el agua esté menos disponible, ¿sí? A la planta le cuesta mucho más absorber agua fría, viscosa, ¿sí? Que agua a 10, 15 grados, ¿sí? Cuando hablamos de bajas temperaturas hablamos de 1 o 2 grados, ¿sí? Fíjense que 1, 2 o 3 grados de temperatura, el agua, la resistencia, esto es la resistencia al ingreso del agua, ¿no? Sería la resistencia a la absorción, ¿sí? Es muy alta, ¿sí? Le cuesta mucho a la planta absorber agua cuando el agua está muy fría. Y entonces, en parte eso se explica porque el agua se pone muy viscosa, ¿sí? Aumenta la viscosidad del agua. Y también, por otra parte, se explica porque los lípidos de las membranas de las células, uno las piensa, probablemente uno las tenga acostumbrado a pensarlas como algo ahí fijo, algo estático, pero no es así. Las membranas tienen como mucho movimiento, ¿sí? Y entonces tienen un montón de proteínas por donde pasan un montón de cosas, entre otras cosas tienen canales, proteínas que son canales que pasa el agua, y cambios, cuando las temperaturas son muy bajas, se producen cambios en los lípidos de las membranas que hacen que las membranas se pongan más rígidas, por decirlo de algún modo, ¿sí? Y que entonces el ingreso del agua sea mucho más difícil, ¿sí? La resistencia al flujo del agua aumenta mucho con temperaturas bajas, ¿sí? Entonces, las temperaturas bajas, ¿sí? Pueden ser un problema grande para la absorción de agua, ¿sí? Y cuando uno piensa en temperaturas bajas, yo ahora acá les muestro 1 o 2 grados. Pensemos que el agua incluso puede estar bajo cero, ¿no? En el suelo, en lugares en donde hay nieve y donde las temperaturas llegan a ser muy bajas. Entonces, en esas situaciones, ¿sí? Que el agua puede hasta congelarse, la absorción de agua puede ser muy problemática, ¿sí? A ver cómo andamos de tiempo. No. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahora? ¿Vamos bien? Bien. ¿Sí? Yo lo estaba pensando a nivel de las células del cuerpo, ¿no? Cuando tomamos bebidas tan frías también se produce un cambio, ¿no? Pero bueno, no sé si es el mismo que en las plantas, pero bueno, me quedé pensando en eso. Sí, como lo que pasa es que, frío. digamos, nos produce cambio por la garganta de ello, pero después, yo creo que ya cuando ingresa al cuerpo, nosotros tenemos 37 grados, por más fría que la tomemos, me imagino que ya llega bastante más cálida y después el movimiento adentro de las células no creo que... Es diferente, claro. Sí, sí. No sé por qué lo trasladé a eso, perdón. Porque los chinos, por ejemplo, no toman cosas frías. Entonces no, pero sí afecta el frío cuerpo. y la temperatura afecta mucho la parte de la garganta. Ahí sí. Claro, creo. exacto. Pero bueno, capaz a un fisiólogo animal se le podría preguntar. Claro, ahí, sí. ¿Qué pasa ahí con la temperatura? Pero a las raíces sí les afecta mucho las bajas temperaturas del agua. Y les cuesta más absorber agua por las raíces, cuando hay una temperatura muy baja. Cuando uno piensa en absorción, ¿sí? Uno puede pensar, bueno, todas estas cosas que estuvimos viendo recién tienen que ver con el lado de la planta, ¿no? Cómo son las raíces, qué cosas ambientales afectan a la raíz, ¿sí? Entonces estábamos pensando, bueno, las temperaturas bajas afectan la viscosidad del agua, que eso afecta la entrada de la absorción de agua por las raíces y afectan los lípidos de las células de la raíz. Pero después también, más allá de las cosas que afectan, que tienen que ver con la absorción de parte de la planta de agua, ¿sí?
hay otra parte que es importante, que es cómo es el agua en el suelo, ¿no? Para que la planta pueda absorber agua, depende mucho también del agua que está en el suelo, ¿no? Y entonces ahí entra un concepto que es importante, que se llama conductividad hidráulica, ¿no? Que tiene que ver con el movimiento del agua en el suelo, ¿sí? Cuando un suelo tiene alta conductividad, por ejemplo, cuando tiene mucho contenido hídrico, mucha agua, tiene alta conductividad hidráulica, ¿sí? El movimiento del suelo es bastante fluido y rápido, ¿sí? Es como una especie de medida de cuán fácilmente se mueve el agua en el suelo. Cuando la conductividad hidráulica del suelo baja, se hace muy chiquita, eso significa que el movimiento del agua a través del suelo es más difícil, ¿sí? Entonces, el movimiento en el suelo, que también es por flujo masal, ¿sí? No hay ninguna membrana ahí tampoco que atraviese, también se mueve por diferencias de presiones hidrostáticas el agua en el suelo, depende en el suelo de esa conductividad hidráulica y también, bueno, del gradiente de presión, ¿sí? Entonces, el flujo masal en el suelo depende del gradiente de presión, siempre el flujo masal depende del gradiente de presión, pero también depende en el suelo de este concepto de conductividad hidráulica. ¿De qué depende la conductividad hidráulica? Del tipo de suelo con el que estemos y de la cantidad de agua que tiene ese suelo, ¿sí? Entonces, ¿qué tipos de suelo conocen? ¿Ustedes tuvieron suelos y sustratos, creo que tienen, o tienen alguna materia? No, profe, yo no lo vi todavía. No. Uy, se me cortó bastante. ¿Cuál tienen? No. Suelos y sustrato está también la materia. Suelos y sustrato, ¿pero esa ya la hicieron? No. No, profe. Bueno, ahí lo van a ver mucho mejor, ¿sí? Mucho más detalle. Acá lo vemos muy por arriba, pero hay distintos tipos de suelos, ¿sí? Y uno puede... ahora vuelvo a eso. Puede tener... Perdón, bueno, profe, sí. ¿se refiere a los tipos de suelo como arcilloso, pedregoso, bueno, ese Sí, tipo de exacto, bueno, ese tipo, porque no estaba segura si era eso. Tipos de suelo sobre todo teniéndolo en cuenta, por eso, en suelos y sustratos lo van a ver hay millones de tipos de suelo, pero acá lo vemos muy simplificado, como en extremos, ¿no? En suelos con partículas de suelo muy grandes o suelos con partículas de suelo chiquitas, ¿sí? Entonces, los arenosos son los que tienen las partículas más grandes, por lo cual generan poros más grandes, poros de aire o poros con agua, pero poros entre las partículas mucho más grandes, y los arcillosos tienen partículas más chiquitas y los poros que hay entre las partículas son mucho más chiquitas también, ¿sí? Entonces tienen características distintas. Entonces, más allá del tipo de suelo, ahora vamos a ver cómo afecta el tipo de suelo, lo que ocurre es que cuando el suelo está saturado de agua, ¿sí? Apenas llueve, por ejemplo, se llenan todos los poros de agua, ¿sí? Eso está saturado de agua, eso no es bueno para una planta porque ¿qué está faltando acá? Tenemos un suelo que está lleno de agua, pero ¿por qué les digo que no es bueno para una planta? Supongo que le da como un tipo de estrés a la planta porque es demasiado para hacer cumplir sus funciones. Demasiada agua nunca es. No es que sea demasiada agua, sino que el problema es que acá no hay aire, ¿sí? Claro. Entonces, ahora si no hay entiendo. aire, tenemos un montón de problemas, ya lo vamos a ver cuando veamos inundación. Pero entonces, apenas llueve, se llena de agua, pero algo que ocurre en un suelo, ¿sí? Si el suelo drena bien y no estamos frente a un tema de inundación, es que después de que llueve, el agua cae queda una parte de agua queda retenida, pero después un montón del agua es removida por la gravedad, ¿sí? Se va hacia las napas, ¿sí? El agua. Entonces, el agua queda
el suelo queda con una buena capacidad, un buen contenido hídrico, sin estar todo saturado, ¿no? Entonces, cuando yo les digo un suelo capacidad de campo, es cuando uno piensa en un suelo así. Es después de llover, una vez que ya drenó, ¿sí? No un suelo saturado, sino un suelo que tiene la mejor disponibilidad de agua, es un suelo que está con mucha agua, pero que tiene poros de aire también, ¿sí? Entonces, el suelo, una vez que llueve, por ejemplo, y pasa deja de llover y cae el agua gravitacional, ¿sí? Ahí está lleno de agua, ¿no? Tiene aire y tiene agua, pero hay un montón de agua. ¿Qué es lo que ocurre a medida que se va secando? ¿Sí? ¿Por qué se va secando el suelo? Bueno, el suelo se va secando porque existe la evaporación directa, ¿sí?, del agua hacia la atmósfera, y porque las plantas también absorben y la transpiran. Entonces, ambas cosas, que se llaman evapotranspiración, producen que el suelo se vaya secando, ¿sí? El suelo siempre se va secando, ¿sí? ¿Hasta cuándo se seca? Hasta que se vuelve a poner agua, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que regar, porque el suelo se seca, siempre se seca, ¿sí? Por supuesto que se va a secar menos un día nublado y frío que un día de calor y soleado. Pero el suelo se seca, ¿sí? El suelo recibe el agua de la lluvia o del riego y después se empieza a secar, hasta que vuelve a regarse o llover, ¿sí? Entonces, cuando se va secando el suelo, ¿qué es lo que va pasando? Lo que va pasando es que el agua cada vez queda más retenida, ¿sí? ¿A qué? A las partículas del suelo, ¿sí? Entonces, a medida que se va secando, el agua va quedando cada vez más retenido. Y algo que ocurre es que si yo tenía agua, yo tenía acá, ¿no? Tenía agua, ¿sí? Acá en el dibujito este no se ve bien, pero si yo tengo acá una planta, ¿no?, con una raíz, ¿no? Acá pasó una raíz. Entonces, el agua, cuando el suelo está bien, con buena disponibilidad de agua, el agua tiene todo habíamos dicho hoy, va como un continuo, ¿sí? Entonces la raíz esta puede absorber agua, va a estar absorbiendo el agua que está acá, pero ¿eso qué va a hacer? Va a hacer que el agua que está acá se mueva hacia allá también, porque va como en un continuo, ¿sí? Acá va bajando el potencial de presión del agua, porque está siendo absorbida, y eso se transmite y llega hasta acá, y el agua de acá también se mueve hacia ahí, ¿sí? ¿Se entiende eso? Es como la planta succiona, y succiona toda el agua. Ahora, si esto se seca mucho, y yo tenía la raíz acá, y viene absorbiendo el agua esta, cuando empieza a secarse, ¿qué ocurre? Se me corta el hilo de agua, ¿sí? Entonces, cuando empieza a cortarse el hilo de agua, ahí ya el agua queda mucho más retenida aquí a las partículas del suelo y no está disponible para las plantas. Ese es el problema de un suelo seco, ¿sí? Un suelo seco empieza a tener cada vez menos conductividad hidráulica, ¿se entiende? A medida que se va secando, va bajando mucho la conductividad hidráulica. Entonces, si uno ve cómo es la conductividad hidráulica de un suelo en función del potencial agua, el potencial agua es como el contenido de agua. Estos son, ojo que acá están son valores negativos, ¿sí? Entonces, esto es menos 10 megapascales, es súper negativo, es un suelo que mata cualquier planta, ¿no? Es muy negativo, pero fíjense que la conductividad hidráulica baja muchísimo cuando el contenido de agua baja, ¿sí? Entonces tenemos en un contenido de agua de menos 1, la conductividad hidráulica está en 10 a la menos 4, ¿sí? 0,001, ¿sí? Y con un potencial agua de 0,03 tenemos
como 10, ¿sí? De conductividad hidráulica. ¿Estamos? Entonces, la conductividad, ahora vamos a ver las diferencias, pero la conductividad hidráulica del suelo disminuye mucho cuando disminuye el contenido de agua. ¿Por qué? Porque empieza a cortarse, a romperse los hilos de la continuidad del agua, ¿sí? Y va quedando cada vez más retenida en los poros del suelo. La poca agua que va quedando. ¿Qué otro problema, qué otra diferencia hay? ¿Qué diferencia hay entre tener un suelo con partículas grandes o tener un suelo con partículas chicas? ¿Qué se imaginan? Con la grande fluye más el agua y con las chiquitas es como que queda más retenida, tal vez. Queda más húmedo. Eso es lo que yo me parece. Bien, ¿todos opinan más o menos lo mismo? Sí, sí, sí. ¿Sí? Más grande. Sí. Bueno. Eso ocurre, pero no ocurre siempre. No ocurre en todo momento. Entonces, en realidad, lo que ocurre es lo siguiente. Si yo tengo buena disponibilidad de agua, tengo mucho contenido hídrico, este es un suelo arenoso y este es un suelo arcilloso, ¿no? Entonces, ¿quién tiene más conductividad? ¿Este o este? Y este tiene más conductividad, porque fíjense que tiene una cantidad de agua, porque tiene poros mucho más grandes, entonces tiene mucha más agua que esta. Entonces, un suelo arenoso, cuando tiene un buen contenido hídrico, tiene mucha más conductividad hidráulica que uno arcilloso, ¿sí? Fíjense que la conductividad hidráulica del arcilloso es 1 y pico, y la del arenoso es como 20, ¿sí? Entonces, el arenoso tiene mucha más conductividad hidráulica, entrega mucho mejor el agua, ¿sí? Está mucho más disponible el agua para las plantas cuando están en un suelo arenoso que en uno arcilloso, si el contenido hídrico es alto. ¿Qué pasa cuando empieza a secarse ambos suelos? Claro, para mí se seca más rápido en la arena, porque si no hay, supongamos, hablamos de lluvia, ¿no? Sí. Suponiendo que hay, no sé, escasez de agua, de lluvia, o Sí. que uno riega, para mí se seca más rápido porque justamente drena más rápido. Exacto. Eso es lo que yo creo, ¿eh? Y en el otro retiene más, eso es lo que yo pienso, en el arcilloso. Así es. O sea, queda más tiempo la humedad, eso es lo que pienso yo. Retiene más el arcilloso, retiene más, y además, algo que ocurre en el arcilloso es que cuando empieza a secarse, ¿sí? Cuando empieza a secarse, ¿sí? Los poros estos son chicos, ¿sí? Entonces, el continuo de agua se mantiene mucho más tiempo. En cambio acá, algo que pasa es que cuando empieza a secarse, se rompe la continuidad del agua, ¿sí? Yo puedo tener bastante agua todavía, pero probablemente ya se me rompió acá, porque acá hay un poro muy grande, ¿sí? Y capaz acá tengo agua, y acá tengo agua, pero ya acá, bueno, acá se rompe con respecto o está roto acá, por ejemplo, ¿sí? Acá se hizo un agujero que me rompió el continuo de agua. En cambio, en el arcilloso, el continuo de agua se mantiene durante más tiempo, ¿sí? Entonces, cuando el contenido hídrico es bajo, ahí el arenoso, ¿sí? Por ejemplo acá, el arenoso ya tiene una conductividad hidráulica mucho más baja, ¿sí? Vamos al este lugar acá. El arenoso tiene esta conductividad hidráulica con este contenido hídrico, y el arcilloso tiene esta otra conductividad hidráulica, ¿sí? El arcilloso está acá y el arenoso está acá cuando la conductividad hidráulica es baja, ¿sí? Arcilloso. Todos tenemos que empezar con arenoso.
¿sí? Acá el arenoso estaba más alto que el arcilloso, tenía más conductividad hidráulica, y acá se cruzan las curvas, ¿sí? El arenoso cae muy rápidamente, fíjense, la conductividad hidráulica a medida que se empieza a secar, cae muy rápido. ¿Por qué? Porque los hilos de agua se cortan, ¿sí? La continuidad del hilo de agua se corta mucho más rápido. Entonces, ¿qué es mejor, un suelo arcilloso o arenoso? ¿O cuál tiene más conductividad hidráulica, un arcilloso o un arenoso? ¿Qué me contestarían? Con un arenoso. ¿El arenoso tiene más conductividad? ¿Todos opinan lo mismo? Depende del riego. Ahí va, depende. Depende del contenido hídrico. ¿Sí? Claro. El arenoso tiene más conductividad si el contenido hídrico es alto, pero si el contenido hídrico es bajo, el arcilloso tiene más conductividad hidráulica. ¿Sí? Entonces, no siempre un tipo de suelo tiene más conductividad hidráulica que otra. ¿Sí? Depende del contenido hídrico. ¿Sí? ¿Lo entendió? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, les dejo para la próxima, ¿sí? Que piensen cómo van cambiando los valores de potencial agua en la hoja y en la raíz cuando el suelo se va secando, ¿sí? Se los tiro, les voy a decir, ¿sí? Acá, por acá anda el gráfico, ¿sí? Pero piénsenlo. Lo que les voy a decir es, a medida que se va secando, ¿sí? Ya sea un suelo arcilloso o arenoso, independientemente, a medida que se va secando, ¿qué va pasando? El potencial agua del suelo va bajando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo acá arranco con una planta que llueve y el suelo está a capacidad de campo, ¿no? Entonces el suelo, el potencial agua del suelo, que está dibujado acá, está muy cercano a cero, ¿sí? Menos 0,03. Y no vuelve a llover, ni riego ni nada. Entonces el suelo se va secando día tras día. Acá muestran los distintos días, el suelo se va secando. Piensen para la próxima qué le va pasando al potencial agua en la hoja y en la raíz a medida que eso va ocurriendo, ¿sí?